Y vamos a iniciar. Bueno, ahora sí, nuevamente me presento. Mi nombre es Freddy Alexander Torres Payoma. Yo soy licenciado en física de la Universidad Pública Nacional. Soy ingeniero de la Universidad Distrital, soy ingeniero eléctrico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y soy máster en ciencias físicas de la Universidad Nacional de Colombia. Mi especialidad, mis áreas de investigación son física nuclear, sistemas eléctricos de potencia, electrónica de potencia y enseñanza de las ciencias. Actualmente, como les estaba diciendo, seré su tutor de acompañamiento del curso de física general. Soy el líder del semillero de investigación básica y aplicada transdisciplinar, Math Physics, y pues nosotros contamos con también una copio, también soy dinamizador en el Science Dissemination Center of Remote Experimentation de la UNAD Network Colombia, que tenemos ahí un proyecto de REX con el World Pendulum Alliance, una alianza con Erasmus Plus. Los invito, si quieren conocer o el que le interese, puede escribirme en mi WhatsApp corporativo, que es donde tengo activo el grupo de WhatsApp, y los invito a mis reuniones. También en las reuniones yo diseño material pedagógico. Vamos a tener unas clases adicionales de física y matemáticas, donde vamos a ver temas como cálculo diferencial, cálculo integral, ecuaciones diferenciales, pero ya de una manera magistral. Entonces, si les gusta, bienvenidos, me avisan. Eso sí, pues tienen que participar activamente. Y pues nada, por favor me confirman si ven claramente la pantalla. Sí, señor. Listo, ok. Sí, profe. Vale, vamos a iniciar. La actividad de hoy vamos a mirar cantidades escalares y vectores. En esta primera etapa, ustedes ya tuvieron un análisis previo de cada una de las competencias que se van a estar manejando. En estos CIPAS que vamos a hacer cada 8 días, pues la idea es que ustedes fortalezcan todas esas áreas del saber, en especial en el curso de física general, que puedan mejorar en su formación académica, tanto en física como en matemáticas, y que puedan comprender y tener las competencias básicas que todo ingeniero necesita para su desarrollo profesional. Recuerden, las ciencias básicas son necesarias para que nosotros podamos ser unos profesionales idóneos. Bien, entonces, los objetivos del día de hoy son desarrollar habilidades matemáticas sobre magnitudes escalares y vectoriales. El segundo objetivo, explicar los conceptos físicos presentes en el uso de cantidades vectoriales y su uso en ciencias, ingeniería y física. Esos son los dos objetivos que vamos a manejar el día de hoy. La actividad la iniciamos exactamente a las 6:05 p.m. y la vamos a finalizar a las 7:30 p.m. Bueno, generalmente pues iríamos hasta las 8, pero pues también los invito para que participen en el CIPAS de la directora, que los invito cordialmente. Es importante porque pues a la directora le pueden hacer ya preguntas más concisas sobre el curso y el manejo del curso en general. Para mí son las preguntas particulares, yo voy a tener ese seguimiento. Yo tengo unos horarios también establecidos para atención a estudiantes, igual pues son horarios predefinidos, pero realmente ese trabajo dispone a que nosotros todos los tutores tengamos tiempo 24/7 para ustedes, y yo estaré 24/7. Como les dije y como les he venido mencionando, yo me demoro aproximadamente máximo 12 horas en responder sus mensajes. De más allá si no sobrepaso. Bien, entonces vamos a mirar y vamos a iniciar con lo que son las cantidades escalares. ¿Qué es una cantidad escalar? Una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades, y una magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, módulo, debemos especificar su dirección o sentido. Eso es la definición general de lo que es una cantidad escalar y lo que es una cantidad vectorial. Bien, vamos a entender cuáles serían nuestras cantidades escalares. Cuando nosotros hablamos de escalares, estamos hablando de escalas, ¿sí? Básicamente. Escalas de masa, escalas de temperatura, escalas de volumen, esos son unos ejemplos básicos. Recordemos que la masa, que es representada con la letra M,
Es una entidad escalar, es decir, la masa de Freddy es de 70 kilogramos. La temperatura de Freddy, cuando nosotros vamos y nos medimos ahorita por el COVID, es de 36.5 grados Celsius. El volumen de Freddy, bueno, ese sí no lo sé, ese tocaría calcularlo. Bueno, entonces miren que las escalas, bueno, las cantidades escalares me representan únicamente unidades numéricas que yo no puedo evaluar. Hay unidades, todas las unidades escalares se representan con una unidad de medida, es decir, están acompañadas de un número y su unidad de medida. Las unidades de masa son los kilogramos o los gramos, las unidades de temperatura son los grados Celsius o los grados Fahrenheit o los grados Kelvin. Las unidades de volumen son los litros, los decímetros cúbicos, los centímetros cúbicos, metros cúbicos. Bueno, eso ya depende del sumo-triplo. Y tenemos otro tipo de unidades que a lo largo del curso vamos a mirar, como por ejemplo la energía cinética, con la letra K, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso también es una unidad escalar. Vamos a tener la energía potencial, que es masa por gravedad por altura, también es una unidad escalar porque únicamente me representan un número, no me representan direcciones o ángulos, como lo que vamos a averiguar. O los que ya han tenido la experiencia de empezar a trabajar sobre el taller de la unidad 1, vamos a encontrar que precisamente tenemos actividades tales como de conceptos físicos como lo que es el movimiento parabólico, lo que es la dinámica de Newton, etcétera. Ahorita ustedes están en la unidad de 1, en donde vamos a mirar todo lo que es la parte de vectores y la parte de movimiento parabólico. Bien, entonces, todas las unidades están precedidas por algo que se conoce como los prefijos del sistema internacional. Eso ya en alguno de los cursos ustedes ya lo han mirado, lo han observado. Dentro de ellas tenemos los símbolos, la simbología, que ya es definida de los prefijos. Tenemos los hexa, los peta, los tera o teta también se dicen, los giga, los mega, los kilo, los hecto, los deca, la unidad base, los deci, los centi, los mili, los micro, los nano, los pico, los femto. Bien, entonces nosotros realicemos una conversión. Entonces, realicemos unas conversiones para fortalecer esa parte. Entonces, imagina que nosotros queremos convertir un metro a kilómetros. Entonces, nosotros tenemos que mirar dentro de nuestra tablita de prefijos utilizados a qué equivale un kilómetro. Un kilómetro dice que equivale a 1 por 10 a la 3. En equivalencia en unidades equivale a 1000. Es decir, yo tengo dos formas. Una forma que es por regla de 3, ¿sí? En donde dice, ustedes se van a su tablita y dice, bueno, un kilo me dice que equivale a 1000. Entonces ustedes dicen, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Perdón, estoy en metros, perdón, disculpa. Uy, se enloqueció el borrador. Bueno, entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Y mi pregunta es, ¿un metro cuántos kilómetros equivalen? Entonces, esa sería la pregunta. Entonces, utilizamos lo que, como nosotros normalmente relacionamos la regla de 3, sería x igual, multiplicamos este 1 por el kilómetro, lo multiplicamos en cruz, un metro por un kilómetro, y lo dividimos entre 100, entre 100 metros. Se cancela la unidad de arriba metros con la unidad de arriba, con la unidad de abajo metros, y me queda el resultado como 1 sobre 100
kilómetros. Uy, qué pena. Señor. ¿No es imprimir? Sí, gracias, entre mil. Entre mil. Entre mil. Y eso si lo escribimos de manera decimal, vamos a encontrar que eso x es igual a 1 por 10 a la -3 kilómetros. Podemos determinarlo aquí, miren. Si ustedes miran aquí la tablita, aquí dice que es 1 por 10 a la 3. Como está aquí abajo, como está aquí abajo, es este mismo número, pero negativo. 1 por 10 a la -3, pero negativo. En la conversión de la regla de 3. O pues el otro método, que es el otro método que la idea es que se acostumbren a desarrollarlo, es simplemente utilizando de la manera bueno, la manera física, a partir de las magnitudes. Entonces ustedes ponen, vamos a hacer otra conversión para que vean cómo es el desarrollo. Entonces vamos a convertir ya no en metros, sino convertamos 3 metros a kilómetros. Entonces ustedes colocan la unidad que quieren convertir. Entonces digamos 3 metros. Abren un paréntesis. En la parte de abajo vamos a colocar la unidad que queremos cancelar. En este caso queremos cancelar el metro y convertirlo en kilómetro. Entonces abajo colocamos el metro. Y arriba ponemos la unidad que nosotros queremos, es decir, los kilómetros. Y nos vamos a nuestra tabla de equivalencias y miramos cuánto equivale un kilómetro, un kilo. Entonces el kilo dice que equivale a 1 por 10 a la 3. Es decir, un kilómetro, ¿sí? Un kilómetro equivale a 10 a la 3 metros. Entonces, a 1 por 10 a la 3 metros. Cancelamos metros, cancelamos aquí metros y vamos a tener que va a ser 3 por 1 3 sobre 1 por 10 a la 3 kilómetros. Y eso va a ser exactamente igual por propiedades de la potenciación, que era lo que les estaba explicando acá. Si yo tengo un número 1 sobre a la n, que es n es positivo, yo lo puedo escribir como a la menos n. Es decir, aquí abajo tengo 10 a la 3, lo puedo subir como 3 multiplicado por 1 por 10, sube, está positivo abajo, sube negativo arriba, por 10 a la -3 kilómetros, que son las unidades que me quedan. Si multiplico eso 3 por 1 3, por 10 a la -3 kilómetros. Y así concluimos nuestro ejercicio. Así se realizan las conversiones. Nosotros podemos hacer conversiones de cualquier unidad. Esta presentación y este video quedan Profe, compartidos. Dime, profe, que tengo una pregunta. señor. Y digamos ahí yo no lo podría, es que digamos, pues ahí no se podría, digamos, hacer, digamos, el 3, ¿cierto? Ajá. Entonces un kilómetro, pues abajo es equivalente a 1000 metros, que sería lo mismo que 1 por 10 a la 3. Ajá, sí, Sí. igual. De la Pero misma entonces manera. yo podría llegar y poner el 3 y dividirlo entre 1000 y ese resultado colocarlo. Es que, digamos, pues, esta parte yo me enredo mucho cuando lo subo así, cuando lo utilizo así en la forma exponencial. Bueno, es bueno que nos acostumbremos, ¿vale? Pero sí, claro. Ok, Vamos a hacerlo como tú sí señor, dices. muchas gracias. Entonces sería 3 metros. Entonces la equivalencia, ¿sí? Entonces, un kilómetro equivale a 1000 metros. Es exactamente igual. Entonces sería 3 dividido entre 1000. Cancelamos metros acá y el resultado me va a dar en kilómetros. Si nosotros hacemos esa división, eso nos queda 0.00123 kilómetros. Ese sería el resultado, así como tú lo estás diciendo, colocándolo en una calculadora común y corriente. Vamos a utilizar aquí una calculadora. No sé si Muchas me... gracias, profesor. Entonces nosotros aquí utilizamos una calculadora común y corriente y determinamos ese resultado. De cualquier forma, es igual. Y miren que esto se aplica, son para las magnitudes, pilas con eso. Bueno,
Continuemos. Es fácil hablar de magnitudes, pero entonces aquí es cuando se nos empieza a complicar un poco el asunto, cuando hablamos de vectores. ¿Qué es un vector? Un vector básicamente es un punto en el espacio. Es un punto en el espacio, imagínense. Entonces, yo tengo un espacio cualquiera, digamos, bueno, este es mi plano cartesiano y X. Aquí tengo mi casita, voy a pintar aquí mi casita. Y mi casita está ubicada, la voy a ubicar en el punto 00. Voy a decir que está ubicada en el punto 00. Y quiero dirigirme a la universidad. Y la universidad está ubicada en este punto. Digamos que este punto espacialmente está ubicada con respecto a mi casa. Vamos a decir que X está en kilómetros y que Y también está en kilómetros. Para que nos quede un poquito más fácil de entender, vamos a suponer que X es el este y Y es el norte. Vamos a decir que hacia el este, la universidad de mi casa está a 10 kilómetros. ¿Listo? 10 kilómetros. Y hacia el norte, voy a decir que la universidad está ubicada a 5 kilómetros. Es decir, sin importar cómo sería la trayectoria, de pronto para llegar a la universidad, yo tengo que hacer un camino culebrero, no sé, o tengo que pasar por acá, o tengo que coger un CTP, o bueno, lo que sea, para llegar aquí a la universidad, sin importar cómo sea la trayectoria, el recorrido o la distancia que hay desde el punto de mi casa hasta la universidad va a ser una flechita. Uy, madre, qué fea esa flechita. Vamos a pintarla con una recta. Va a ser esta flechita que va a estar ubicada desde mi punto de origen, 00, que es desde mi casa, hasta el punto donde está la universidad. La distancia que hay entre el origen de mi casa hasta la universidad, toda esta distancia, todo este desplazamiento, lo vamos a conocer como la magnitud. Es decir, desde el punto de origen hasta donde queda la UNAT, esa va a ser mi magnitud, que también represento en esta parte. También se conoce como módulo. El sentido es muy importante. Ahorita vamos a hablar del sentido. En este caso, el sentido me lo está definiendo la flecha, ¿listo? La flecha es la que me define el sentido, ¿sí? La flecha es la que me define el sentido. Y por otro lado vamos a tener un ángulo asociado que se representa generalmente por letras griegas. Esta letra griega se conoce como alfa. Normalmente las letras griegas que utilizamos en física son alfa. Es esta otra que es beta. Esta que es gamma. Y esta última que es teta. Esas generalmente son las letras griegas que nosotros utilizamos para representar ángulos. En este caso estamos representando un ángulo con la letra alfa. Y ese ángulo es el que me va a dar o me va a determinar la dirección. Cuando ustedes observen el ejercicio número 5, van a encontrar, por lo menos en el caso del ajedrez, que nosotros vamos a tener que determinar cuál es la dirección con la que se mueve una ficha, o en el movimiento parabólico, pues generalmente la dirección es positiva. Y todo esto, todo el análisis de vectores está basado en algo que no sé si recuerdan el colegio, si no lo recuerdan no importa, está basado en lo que se conoce como el triángulo de Pitágoras. Con el triángulo de Pitágoras. ¿El triángulo de Pitágoras qué es? Pues es la representación de un triángulo rectángulo. Cuando se dice rectángulo es porque su ángulo entre su cateto opuesto y su cateto adyacente genera un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Cuando yo superpongo dos triángulos rectángulos con el mismo cateto y con los mismos catetos, tanto opuesto como adyacente, y su hipotenusa es igual, se genera un cuadrado.
Entonces, de ahí viene la teoría del triángulo rectángulo. Y pues el triángulo de Pitágoras es establecer los valores de cada uno de estos términos. Voy a llamar hipotenusa con la letra H, cateto adyacente con la letra CA y cateto opuesto con la letra CO. Y vamos a determinar cada una de esas variables que usábamos cuando hacíamos el cálculo del triángulo de Pitágoras. Pitágoras o la identidad pitagórica número 1 me decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los catetos, es decir, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Si yo aplico la regla de la radicación, es decir, necesito eliminar, no necesito saber el cuadrado de la hipotenusa, necesito saber es el valor únicamente de la hipotenusa. Entonces yo aplico una de las propiedades matemáticas que es aplicar raíz cuadrada en ambos lados. En esta parte la raíz cuadrada queda exactamente igual, pero en el caso de la hipotenusa, como es una variable única, sola, que no hay ningún término sumando, puedo cancelar la raíz con ese cuadrado. Y me queda la primera identidad pitagórica para determinar la hipotenusa, que es hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Esto es muy importante para el estudio de vectores. Bueno, entonces tengámosla ahí presente. Hay unas propiedades trigonométricas que yo no voy a empezar a trabajar acá porque pues eso en un curso de álgebra básica, ustedes lo ven, o de un curso de trigonometría. Sin embargo, también los invito a participar en mis clases de matemáticas que voy a estar desarrollando para el grupo de Math Physics y pueden asistir y verlas. Entonces, la relación entre los catetos me va a determinar lo que son las identidades trigonométricas. No hay problema, no hay ningún problema si bajo las identidades trigonométricas ustedes no las entienden o no saben graficarlas por ahora, sino desde que aprendan a aplicar estas ecuaciones que estoy empezando a deducir, las apliquen en el uso de vectores y así puedan hacer sumas, restas, multiplicaciones entre vectores. Que esa es una de las finalidades del día de hoy. Entonces, dentro de las identidades trigonométricas tenemos el seno del ángulo. Otra identidad trigonométrica que tenemos que vamos a utilizar es el coseno del ángulo. Y otra identidad trigonométrica que vamos a usar es el tangente del ángulo. El seno del ángulo es la relación que hay entre el cateto opuesto del triángulo, y lo dividimos entre el valor de su hipotenusa. Esa es la primera relación. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cómo nosotros identificamos el cateto opuesto? El cateto opuesto en un triángulo, porque generalmente aquí no nos van a aparecer en los ejercicios de vectores cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Y eso lo tienen que aprender muy bien cuando entremos a mirar dinámica, es decir, la unidad 2. Porque en la unidad 2, cuando veamos todos los elementos de la dinámica de Newton, vamos a utilizar vectores muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿nosotros cómo identificamos el cateto opuesto? Nosotros sabemos que la relación pitagórica que relaciona el cateto opuesto con el ángulo es el seno. Y el cateto opuesto al ángulo es el que queda al frente del ángulo. Entonces, miren, aquí está el ángulo y hacia el frente del ángulo, ese es el cateto opuesto, ¿sí? El que queda al frente del ángulo. El cateto adyacente lo relaciona el coseno. Y ese coseno queda determinado de la misma manera que el seno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es aquel que toca el ángulo, es decir, el cateto adyacente es el que toca el ángulo que nosotros estamos analizando, ¿sí? Y la hipotenusa. Y esa es la relación pitagórica. Nosotros sabemos que el cateto adyacente va a ser el que toca el ángulo, ¿listo? El que toque el ángulo. Miren que aquí el cateto opuesto no toca el ángulo. Y la tangente es la relación trigonométrica que hay entre el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo.
Si nosotros despejamos, vayamos hasta la ecuación 1, esta es la ecuación 2, y vamos a determinar el valor de la tangente en términos del triángulo de Pitágoras, vamos a tener que la tangente del ángulo va a ser igual a seno del ángulo, pero ¿quién es seno del ángulo? Seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Es decir, yo puedo utilizar esta relación y en vez de escribir seno del ángulo, escribo cateto opuesto sobre hipotenusa. Todo eso dividido entre el coseno del ángulo. ¿Y cuál es el coseno del ángulo? El cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces también podemos escribirlo de esa manera. Entonces escribimos aquí abajo cateto adyacente sobre hipotenusa. Hay una ley que es la ley de extremos e internos. La ley de extremos e internos nos especifica que yo puedo multiplicar los extremos con los internos. Algunos la conocen también como la ley de la oreja, porque cuando la hacemos parece una orejita. Básicamente es eso. Entonces, nos quedaría que la tangente del ángulo va a ser igual. Multiplico el cateto opuesto por la hipotenusa, como me orienta la primera parte de la orejita. Es decir, que haría aquí cateto opuesto por hipotenusa. Algo que se me olvidó mencionar al comienzo, y es que cuando yo digo la palabra por, es decir, la multiplicación, yo la represento o con un punto o con un asterisco. Nunca la represento con una X. Nunca. Puede ser con un punto, con un asterisco o con paréntesis. ¿Listo? Pero nunca, nunca con una X. ¿Por qué? Porque aquí vamos a manejar muchas variables. Y entonces cuando yo voy a decir por, cuando voy a multiplicar, yo me voy a confundir. Y eso porque este punto casi no lo utilizo por una razón muy sencilla y es que vamos a mirar algo que se conoce como el producto punto. Y uno representa el producto punto pues con un punto. Entonces sería cateto opuesto por hipotenusa dividido entre el interno. Hipotenusa por cateto adyacente. Hipotenusa por cateto adyacente. Como arriba no hay una suma, ni abajo hay una suma, sino que son dos multiplicaciones, yo puedo llegar y hacer esto. Cancelo la hipotenusa de arriba con la hipotenusa de abajo. Y me quedaría que tangente de teta es igual a lo que me quedó arriba, cateto opuesto, sobre lo que me quedó abajo, cateto adyacente. Y tengo mi tercera relación. Esta relación es importante, la relación 1, 2 y mi relación 3 son muy, muy, muy importantes porque las vamos a usar para determinar los ángulos. Existe también algo que se conoce como los arcos de las funciones. Nosotros solo vamos a trabajar un arco y ese es de la tangente. Entonces, tenemos que tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Perdón que me sonó el celular. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo aplico las funciones arcotangente, que se conoce como arctan de teta, o se conoce como tangente a la menos 1 de teta, eso en un curso de trigonometría lo ven. Igual si no lo encuentran o no lo saben, yo les voy a compartir un videito, voy a copiarlo acá para acordarme, sobre funciones de arco. ¿Listo? ¿Y eso para qué es? Porque una de las cosas que vamos a necesitar siempre va a ser eh, determinar el valor del ángulo. ¿Cómo lo determinamos? Aquí simplemente, como nosotros estamos acostumbrados a pasar a dividir todos los términos, nosotros no podemos decir que el ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente por tan, porque tan no es nada. Tangente de teta existe por el ángulo, si no tuviera ángulo no existiría. Entonces, lo que yo hago es aplicar la función inversa, que esta es la función inversa de la tangente, o la función arcotangente. Entonces me quedaría que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1, o arcotangente, como quieran llamarlo, del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y tengo mi última ecuación que vamos a necesitar. Ustedes me dirán, profe, pero esto es física. ¿Por qué estamos aprendiendo eso? Listo, porque miren, si ustedes aprecian acá, un vector en realidad es un triángulo que está formado o que está caracterizado entre el eje X y el eje Y. Miren, aquí
tenemos nuestro eje X y tenemos nuestro eje Y. Los valores que tomen en el eje Y va a representar mi cateto opuesto, ¿cierto? Y los valores que representen en el eje X me va a representar mi cateto adyacente. Voy a hacer algo. Voy a copiar esto de acá. Ay, terminé moviendo otra cosa. Voy a copiar esto acá. Solo esto. Listo. Bien por allá, bien por allá, bien por allá. Listo. Voy a desarrollar este ejercicio de vectores. Entonces, tenemos aquí nuestro ejemplo. ¿Listo? Que es partir desde nuestra casita a ir hasta nuestra universidad. Voy a sacar de este plano cartesiano, que me faltó copiar las unidades y y x. Y simplemente voy a copiar el vector. Voy a dibujar ese vector espacial acá. ¿Listo? Ese vector lo voy a empezar a llamar. Voy a llamarlo, ese vector de mi casa a la UNAD lo voy a llamar como el vector A. Los vectores se representan con la letra y un gorrito, que es una flechita, porque es una flecha el vector, entonces lo vamos a representar con una flechita también. Miren que en el eje X se desplazó 10 unidades, entonces yo voy a utilizar aquí 10 unidades hasta la cabecita del vector, es decir, hasta este punto. Y esta parte de abajo, que representa mi cateto adyacente, lo voy a llamar, en vez de llamarlo cateto adyacente, lo voy a llamar AX. ¿Listo? Y para la parte de arriba, que es de los 5 kilómetros que se desplaza hacia arriba, lo voy a representar como, vamos a pintar otro colorcito morado, como A sub Y. Es decir, mi cateto opuesto. ¿Por qué digo el cateto opuesto? Porque miren que en esta parte tengo el ángulo. Aquí tengo mi ángulo alfa. Y el que me está mirando al ángulo alfa es mi cateto opuesto, el opuesto al ángulo. Entonces aquí el cateto opuesto no lo va a llamar CO, como en Pitágoras, sino que lo va a llamar A sub Y. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿Alguna pregunta antes de continuar? Y yo tengo una pregunta, doctor. Señor, cuéntame. ¿El ángulo se puede denominar alfa o teta o como yo quiera? ¿O eso está predeterminado? Muy, muy buena pregunta, excelente pregunta. Como lo estaba mencionando, pues normalmente yo lo puedo llamar como se me facilite a mí, ¿sí? Pero pues los ejercicios pues, suelen llamarlos alfa, pueden llamarlos beta, teta o gamma. Aquí pues yo lo llamé alfa, pero sí, claro, tú lo puedes llamar como mejor te quede a ti, como mejor lo entiendas. Generalmente casi todo el mundo maneja la letra teta para los ángulos. Yo soy uno de los que maneja teta para los ángulos. Entonces, vamos a continuar acá y vamos a utilizar estas ecuaciones que yo dejé aquí en los cuadritos. Todas estas ecuaciones que yo dejé en los cuadritos. Y las vamos a relacionar. Entonces, yo les había dicho por acá, voy a escribirlas aquí chiquiticas, que hipotenusa era igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Les había dicho que el seno del ángulo era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Les había dicho que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y les dije que el tangente a la menos 1, bueno, el tangente del ángulo era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que lo podemos escribir en su forma de arco, que teta es igual a la tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a realizar el ejercicio acá entre todos. Este va a ser nuestro primer ejercicio de vectores, pero primero vamos a empezar a igualar o a representar mi vector de manera pitagórica. Es decir, como la hipotenusa es raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, yo les había dicho aquí en la primera parte que un vector tiene algo que es el módulo o la magnitud.
En este caso, nuestra magnitud va a estar representada por la hipotenusa. Y la magnitud de mi vector A la voy a representar no como está representado así, sino de esta manera, con un valor absoluto. O simplemente escribiendo la letra A. ¿Listo? Quitándole el gorrito. Es mejor que escriban de esta manera mientras que se acostumbran a manejar. Es decir, que la longitud que hay desde este punto hasta este otro punto, acá, eso va a ser mi magnitud y mi magnitud la voy a representar con el vector, como lo llamé, entre barritas. ¿Listo? Y eso va a ser igual a lo que es la hipotenusa, pero entonces escrita en mis términos. Entonces, no va a ser hipotenusa al cuadrado igual a raíz cuadrada de cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado, sino convirtiéndolo basados en los términos que escribí acá, voy a decir que hipotenusa, que va a ser la magnitud de mi vector, va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? La componente en y elevada al cuadrado, más mi cateto adyacente, que es el que toca el ángulo, es decir, mi componente en x. Profe, disculpe, Señor, cuéntame. ¿es también conocido como norma? O también, sí, también es conocido como norma, aunque hay algo que... Después hablamos de la norma de un vector. Pero pues suele mencionarse y algunos autores lo llaman norma, pero por malas traducciones. En realidad, la norma de un vector es la relación que hay entre los ángulos y las componentes. Entonces, si quieren, por ahora sí, llamémoslo también norma, pero me gusta más el término magnitud o módulo, ¿listo? Entonces, aquí tendríamos que sería el cateto opuesto al cuadrado, es decir, y al cuadrado más ax elevado también al cuadrado, relacionando mi primera ecuación. Relacionemos la segunda ecuación. Voy a ponerla aquí primera, las voy a escribir hacia abajo. Mi segunda ecuación, ¿cuál va a ser? Seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, es decir, al AY, sobre la hipotenusa, es decir, al módulo del vector A. La tercera ecuación va a ser coseno del ángulo igual al cateto adyacente, es decir, el que toca el ángulo AX, sobre la magnitud de mi vector, del vector A. ¿Listo? Generalmente, bueno, y finalmente mi última ecuación, que sería la de tangente a la menos 1, voy a tener que mi ángulo va a ser igual al arco tangente a la menos 1 de mi cateto opuesto, es decir, AY, sobre mi cateto adyacente, que sería AX. Generalmente, nosotros no calculamos el seno, nosotros utilizamos esta ecuación para calcular la componente en y y la componente en x, es decir, que yo las voy a escribir de esta manera. Este módulo que está dividiendo lo va a pasar a multiplicar y me queda que AY es igual a la magnitud del vector A multiplicado por el seno del ángulo y que AX va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Y estas son las ecuaciones que vamos a utilizar para encontrar y hacer nuestros ejercicios de vectores. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor, cuénteme. Si nosotros tenemos alguno de los catetos a x o a y con valor igual a cero, ¿el vector deja de ser vector? No, no. Vamos a mirar esos casos. Muy buena pregunta. Caso 1. Cuando AX es igual a 0. Cuando un vector AX es igual a 0, en realidad es un vector que únicamente tiene componente en Y. ¿Sí? Entonces es un vector que solo tiene componente en Y, es decir, que solo tiene valor en Y. Y que el módulo, la magnitud del vector A, es igual al valor de Y. Y mi caso 2,
Bueno, y el ángulo que genera mi vector cuando la componente en x es 0, el ángulo que genera es de 90 grados. Y mi caso 2 es que AY sea igual a 0. Entonces es un vector netamente horizontal donde la magnitud del vector A va a ser igual a la componente en X y el ángulo va a ser igual a 0 grados. ¿Cuándo deja de ser un vector? Cuando no tiene magnitud, cuando no tiene dirección. ¿Listo? O cuando solo es un punto en el espacio. Listo, profe, gracias. Vale, muy buena pregunta, excelente pregunta. Bien. Entonces vamos a continuar. Profesor, compañero, ¿se fue la imagen, profe? Es que cambié la diapositiva. ¿Ya la ven? No se ve la imagen. Sí, señor, sí la vi. Bien. Listo. Entonces hablemos del plano cartesiano. Entonces me voy a ir atrás y voy a aprovechar y voy a copiar esto que hicimos acá para no volverlo a hacer. Un poquito más arribita era. Listo. Nos vamos a la siguiente página y le damos control V. Listo, me lo pego allá. Entonces vamos a hablar un poquito de nuestro plano cartesiano. Entonces el plano cartesiano es aquel que nos ayuda a representar espacialmente los vectores, porque pues los vectores, como les expliqué, pues no son triángulos netamente, son representaciones pitagóricas. Entonces, en el plano cartesiano nosotros vamos a tener cuadrantes. Vamos a tener mi primer cuadrante 1, mi segundo cuadrante que va a ser 2, mi tercer cuadrante que va a ser este espacio y mi cuarto cuadrante. Representado en las magnitudes normales, esto va a ser X, Y, este va a ser menos X y este va a ser menos Y. Usualmente, cuando ustedes ven geografía o van a hacer un ejercicio, o cuando ustedes están desplazando espacialmente, van en su carro, van caminando, pues las direcciones están ubicadas es con las coordenadas geográficas, es decir, norte, sur, este y oeste. Entonces vamos a decir que el norte lo vamos a representar como el Y positivo, el sur como el menos Y. Vamos a representar el este como el X positivo y el oeste como el menos X. Entonces mi cuadrante 1 va a estar representado todos los vectores que vayan hacia el noreste. En el cuadrante 2 todos los vectores que vayan al noroeste. En el cuadrante 3 todos los vectores que vayan al suroeste. Y en el cuadrante 4 todos los que vayan al sureste. Entonces, los vectores se representan de esta manera. Un vector A se representa con su componente en X en algo que se conoce como el vector unitario Y más la componente en Y con algo que se conoce como el vector unitario J. ¿Qué son esos vectores unitarios Y y J? Simplemente con ellos no opero. Estos vectores lo único que me indican es hacia dónde se dirige mi vector. En este caso, cuando es al este, oeste o hacia el plano X o menos X, se representa mi vector unitario Y. Y cuando vaya hacia el norte, al sur o hacia Y o menos Y, se representa mi vector J. Únicamente me dice hacia dónde va mi vector. ¿Por qué? Porque hay algo que uno suele cometer esos errores cuando va a sumar vectores y uno suma
el camino en Y con el camino en X. Imagínense, ustedes no van a decir cuando van viajando en un vehículo, digamos que ustedes van al norte de su ciudad, donde estén ubicados. Voy a ir al norte. Entonces ustedes para ir al norte, desde su casa no van a ir hacia el este. Entonces no van a sumar camino hacia el este. A menos de que sea el camino culebrero, como les estaba hablando en el comienzo. Pero pues aquí son vectores, entonces aquí idealizamos esa idea. Entonces, un vector se representa de esta manera. Esta es la representación cartesiana. ¿Listo? Ya hay otra representación que es la representación polar del vector. Y es que un vector A se representa con su módulo o magnitud escribiendo su ángulo. En este caso, pues para cambiar la letra, ya que el compañero nos había dicho que se podía llamar de cualquier manera, vamos a llamarlo con la letra que a mí me gusta más, que es la letra teta, para representar ángulos. Es decir, que si nosotros queremos pasar, y algo que es muy usual, nosotros tenemos que pasar de cartesianos a polares, vamos a escribir aquí polares, y de polares a cartesianos. Entonces voy a hacer un ejemplo. Vamos a hacer unos ejemplos acá para entender mejor esta parte de los vectores. Entonces, un carro viaja 3 kilómetros al este, 2 kilómetros al oeste y 1 kilómetro al sur. Si yo quiero representar eso en mi plano cartesiano, pues lo copio, chan, opa. Entonces yo tengo que mirar cómo es la trayectoria. Entonces miren que aquí en realidad hay un vector, dos vectores, tres vectores. Entonces el primer vector que voy a encontrar acá, va a ser mi vector, voy a llamarlos de cualquier manera, A igual, viaja 3 kilómetros al este, es decir, viaja 3 kilómetros en dirección de I. Entonces viaja 3 kilómetros en dirección en I. ¿Y cuántos kilómetros viaja al qué? Bueno, escribámoslo así, más bien. Vector A que viaja 3 kilómetros al oeste, al este. Después tengo un vector que viaja 2 kilómetros, voy a llamar a este vector B. Viaja 2 kilómetros al oeste. Es decir, que si va al oeste, va en dirección negativa. Es decir, viaja a menos I. Y después tengo que mi vector viaja 1 kilómetro al sur. Es decir, C viaja 1 kilómetro en dirección de menos I, es decir, hacia abajo de Y. Miren que hacia abajo de Y, miren, aquí queda el sur. Es decir, que mi vector unitario ya no va a ser I, sino va a ser J. Es decir, que va a viajar hacia menos J. Esa es la importancia de los vectores unitarios, muchachos. Y siempre cuando escriban, y en eso voy a molestar, siempre cuando escriban un vector en su trabajo, por favor, utilicen los vectores unitarios. Entonces, yo puedo representar eso en mi plano cartesiano. Entonces, aquí pongamos este, oeste, norte, sur. Esta es mi dirección en J, esta es mi dirección en I. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Me dice mi ejercicio que viaja 3 kilómetros hacia el este, ¿no? O sea, 3 kilómetros hacia arriba. Entonces viaja acá. Entonces aquí tengo mis primeros 3 kilómetros. Este sería mi vector A. Como decía el compañero, nótese que este es un vector que no tiene componente en Y. Después me dice que viaja 2 kilómetros hacia menos I, es decir, que se devuelve 2 kilómetros hacia I. Me va a quedar aquí un poquito apeñuscado, les pido disculpas. Entonces voy a pintarlo con amarillo. Entonces me dice que 2 kilómetros hacia I, o sea, se devolvió. Y después 1 kilómetro en menos J. Debe haber puesto números más grandes. Entonces 1 kilómetro
hacia menos j, o sea, 1 kilómetro hacia abajo. Y mi vector resultante sería este. Voy a dibujarlo más grande. No sirvió copiar este plano. Entonces, otra vez, vamos a poner aquí ya números un poquito más grandes. 1, 2, 3, en dirección de I, entonces sería dirección menos I, entonces sería dirección J, y aquí dirección menos J. Bien, entonces me dice, viaja 3 kilómetros en I. Entonces, viaja en su vehículo 3 kilómetros en I. 3 kilómetros en I. Entonces, mi vector A es este. Después dice que viaja 2 kilómetros hacia menos I, o sea, se devuelve 2 kilómetros. 1, 2, termina en 1, ¿cierto? Entonces aquí sería mi vector B. Y después va 1 kilómetro hacia abajo. Entonces vamos a poner acá menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3. Entonces viaja 1 kilómetro hacia abajo, es decir, viaja 1 kilómetro hacia el sur, ¿no? Y aquí quedaría el punto final de donde sería mi vector resultante. Si yo quiero graficar mi vector resultante, sería desde el origen hasta ese puntico. Ese sería mi vector resultante. ¿Listo? ¿Cómo lo calculo matemáticamente? Pues esto sería una suma de vectores. ¿Cómo voy a desarrollar esa suma de vectores? Digo que mi vector A, bueno, es que el borrador creo que se pone un poquito lento, pero no lo quería utilizar. Entonces, mi vector resultante será la suma del vector A más el vector B más el vector C. Estos vectores unitarios me van a decir qué tiene que sumar. Vamos a decir que la I es como los perros y la J es como los gatos. Yo no puedo sumar perros con gatos, pero perro con perro sí puedo sumar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces mi vector resultante va a ser igual. Mi vector A equivale a 3 kilómetros en dirección de I, más mi vector B equivale a 2 kilómetros en dirección de menos I, más 1 kilómetro en dirección de menos J. Este sería mi vector resultante. Estoy haciendo una suma simple de vectores. Entonces, el vector resultante será igual. Multiplico, bueno, tengo aquí 3 kilómetros en I. Esto lo dejo normal, no tengo que hacer nada. Pero aquí tengo un menos. Con este más, por ley de signos, más por menos, me va a dar menos. Entonces aquí sería menos 2 kilómetros en I, porque ya saqué este menos, porque más por menos, menos. Y aquí lo mismo, más por menos, menos, menos 1 kilómetro en dirección de J. Sigo operando. Entonces, como les decía, yo puedo sumar, cuando los vectores unitarios son los mismos, los puedo sumar entre sí, cuando son diferentes no puedo. Y son los mismos, pero J no, o sea, no puedo sumar estos con estos. Aunque aparezca aquí la operación de suma o resta, no es que uno los deba operar. Simplemente ahí lo que vamos a utilizar es una resta, un factor común, que es factorizar el I, el vector unitario. ¿Factor de quién? De lo que tengo acá, sería 3 kilómetros menos 2 kilómetros menos J, pero J como no lo tengo que factorizar con antes, lo dejo igual, 1 kilómetro en dirección de J. Y resuelvo 3 kilómetros menos 2 kilómetros, las unidades, las magnitudes son las mismas, entonces los puedo restar común y corriente, no tengo que convertir nada. Tener que mi vector resultante va a ser 3 menos 2, me da 1 kilómetro en dirección de I, menos 1 kilómetro en dirección de J. Que miren que es este vector, ¿sí ven? Miren, el resultado de esta trayectoria que hicimos me dio 1 en I y 1 en menos J, es decir, menos 1 en J. Y obtuvimos nuestro primer vector. Si nosotros queremos encontrar el ángulo, entonces el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Recuerda que por notación, aquí al comienzo yo les dije que AX es la que acompaña a I y AY es lo que acompaña a J. Es decir, que para nuestro ejemplo,
y pilas con los signos, que ahí es donde más fallan. Vamos a calcular la tangente a la menos 1 de AY sería menos 1, ¿sí ven? Menos 1 sobre AX, y AX es 1. Ustedes operan eso, bueno, menos 1 dividido entre 1 me da 1, o sea que sería la tangente a la menos 1 de menos 1. Y ustedes aplican esa operación en la calculadora y eso les va a dar menos 45 grados. Esto sí lo hacen directamente en la calculadora, ¿vale, muchachos? Les recomiendo una calculadora científica. La del computador es científica, la del celular es científica. Si necesitan ayuda de cómo calcularlos, entonces me escriben ahí en el WhatsApp y yo hago un videito rápido de cómo sacar la calculadora científica en el celular. ¿Listo? Bien, y así ya tengo mi ángulo. Mi ángulo de ese vector, es decir, el ángulo de aquí hasta acá, este ángulo, equivale a menos 45. ¿Por qué menos 45? Porque mire, si hubiese sido positivo, estuviera en este cuadrante. En este cuadrante me da los ángulos positivos. Y aquí me da este ángulo negativo. Listo. Y si quiero encontrar la longitud, la magnitud de ese vector, pues tengo que calcular. La magnitud de mi vector resultante será igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Bien, entonces esto es igual. Ax, ¿cuánto vale? 1. Entonces sería la raíz cuadrada de 1 elevado al cuadrado más ay, que sería menos 1, más menos 1 elevado al cuadrado. Pilas con los signos, ¿no? Y esto es igual a la raíz 1 al cuadrado es 1 más. Decir que menos 1 al cuadrado, entonces hay una propiedad de las matemáticas que dice que yo tengo un número negativo elevado al cuadrado, es lo mismo que decir multiplicar ese mismo número dos veces, ¿sí? Y por ley de signos, menos por menos da más, y me quedaría a cuadrado. Es decir, menos a al cuadrado es igual a al cuadrado. Eso solo funciona para potencias pares, para impares no funciona. Para impares sí es negativo, entonces sería menos 1 al cuadrado es 1 al cuadrado. Y 1 al cuadrado es 1. Finalmente, pues 1 más 1 es 2 y me quedaría el vector resultante como la raíz de 2. Y con eso completé el ejercicio. Aquí se ve completamente largo, pero es porque se los está explicando. Toda esta notación y todo lo que estamos viendo acá, aparte del video, va a quedar estas diapositivas, yo se las publico en el mismo foro de actividades, ¿bien? Es para que lo tengan presente, muchachos. Hoy mismo se los publico para que lo tengan ese material. Bien. Vamos a mirar este ejercicio. Entonces me dice, calcular el módulo del vector A, calcular el módulo del vector a partir de la gráfica. Entonces vamos a detectar este vector A. Un vector también se puede representar con paréntesis 4,3, como lo representan acá. Pero nótese que la componente en X de este vector es 4, es decir, AX es igual a 4. Y mi componente Y vale 1, 2, 3. O sea, AY es igual a 3. Los dos positivos, porque están en el cuadrante número 1, el cuadrante positivo. Es decir, que este vector A también lo puedo escribir a través de su punto como AX en dirección de Y más AY en dirección de J. Es decir, que A va a ser igual a X, que es 4 en dirección de Y, más AY, que será 3 en dirección de J. Bien, continuemos acá. Señor, ¿quién iba a hablar? Nadie. Bueno, entonces me dice calcular el módulo. Pues el módulo, lo que les dije, era la magnitud del vector. El módulo es la longitud de ese vector. Es decir, tenemos que calcular este módulo, que es lo que me están preguntando. Y por las relaciones pitagóricas que desarrollamos ahorita, será igual a la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada de ax sería 4 elevado al cuadrado más la componente y, que es la que acompaña a la j, sería 3
al cuadrado. Nótese que nosotros no operamos los números unitarios, ¿no? Simplemente los dejamos ahí con esa notación para que nos sirva de referencia y no cometamos errores en el cálculo. Bien, y finalmente, ¿qué vamos a tener? 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9. Si operamos esto en la calculadora, nos va a dar que a es igual a la raíz de 25. Y pues la raíz de 25 es 5. Y tenemos que la magnitud del vector a va a ser igual a 5. O el módulo del vector. Sencillo, ¿no? Antes se veía un poquito más complicado, era porque se lo está explicando. Ya que lo sabemos, ya ahora nos queda más sencillo. Profe, una preguntita, Cuéntemelo. y qué pena molesta. No, Digamos, tranquilo, solamente. yo podría antes de sacar la raíz de 25 simplificar el 16 y el 9. Simplificarlos. O sea, digamos, eh, dame un segundo porque me enredé. Digamos raíz de 16, entonces ahí dentro de esto sacar la No, raíz. no, no, Digamos no, la no. raíz de Bueno, 16, 4 más la raíz de 9, 3, bueno, me enredé, eso, pero pilas, algo así. pilas, pero buena consulta, no se enreden. Es bueno que digas eso porque hay operaciones que en matemáticas usualmente nosotros cometemos esos errores. Como por ejemplo, tener A sobre, digamos, AB sobre A, yo puedo cancelar el A y el A y me va a dar B. Pero no, o sea, esto se puede, pero decir que A más B sobre A y cancelo el A con la A y me va a dar B, esto es falso, esto nos hace llorar. Eso Einstein, mejor dicho, esos son errores comunes en matemáticas cuando hablamos de fracciones. Cuando hablamos de raíces, ese error que tú me estabas diciendo, no te preocupes porque eso a muchos estudiantes le pasa. Y es que una cosa es tener la raíz de A, no sé, de A a la M, de A a la N, por la raíz de A a la M, yo lo puedo sacar como la raíz de A a la N y la raíz de A a la M. Esa era la simplificación que tú me querías decir. Eso sí se puede, pero cuando hay una suma, A a la N más A a la M, es diferente, ¿no? Yo no puedo. Ok, o sea que yo no podría haber hecho, dado el caso que fuera multiplicación, o Ajá, sea, no si es estuviera más. multiplicación, correcto. Pero en este caso, decir a a la n más raíz de a la m, no, eso no. Eso no se Este hace, eso está teorema mal. disculpe, es teorema de Pitágoras, ya la fórmula está. Sí, señor, sí, señor. El teorema de Pitágoras, ya la fórmula está dada y definida, pero claro que estos son concepciones algebraicas, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta. Esto es pila y esto es bueno, esta pregunta. Muchas gracias, profesor. Vale, no, a ustedes por hacer esas preguntas. Esas preguntas son las que evitan que nosotros cometamos errores cuando hagamos nuestro taller. Listo, sigamos. Ejercicio número 2. Una de las cositas, y ya con este ejercicio terminamos lo de vectores, si ustedes requieren más ayuda, muchachos, yo tengo unos horarios en donde yo puedo desarrollar CIPAS. Atención a estudiantes 24/7, pero horarios para que yo pueda desarrollar unos CIPAS y adicionales. ¿Sí? Ustedes me dicen, profe, mire, es que necesitamos con 10 estudiantes que me digan, o 5, bueno, a que sean 3, 2. Me digan, profe, es que nosotros necesitamos ayuda en vectores o en expresiones algebraicas o despeje de ecuaciones. Yo les hago el CIPA, yo les hago la tutoría y programamos para esas fechas. Al final de la reunión, o más bien en el WhatsApp, que es que ahorita a las 8 en punto tengo otra reunión, eh, lo cuadramos, ¿listo? Lo que quieran, muchachos, para eso estamos. Y porfa, los que no se han vinculado al link, los invito ahí en el WhatsApp. Generalmente yo siempre les contesto. Me dicen, calcular el módulo y dirección del vector A y demostrar que A y B son iguales. Entonces, esto es muy bonito. Entonces, vamos a primero a calcular el módulo y la dirección del vector A. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con esa parte. Entonces, Profe, una preguntita. cuéntamelo. Antes de que continúe con el ejercicio, qué pena. Digamos, con respecto a lo que su merced nos está comentando de pues, los IPAs,
pues teniendo en cuenta que usted es el que conoce como el orden de conocimiento de este tipo de ejercicios y demás, de pronto Ujú. usted no nos puede apoyar como con un cronograma donde todos nosotros podamos como dar ese aval y poderlo estudiar como más a fondo, pues teniendo en cuenta que en este CIPA pues están tocando varios temas y hay temas que de pronto uno desconoce por Ujú. tema de que ya lleva mucho tiempo sin estudiarlos y demás. No sé si haya la posibilidad y no sé si mis compañeros estén de Claro, claro, sí, eso precisamente es lo que te digo. Ahorita en el WhatsApp yo les voy a describir cuáles son mis horarios de atención netamente para videollamadas, ¿sí? Ah, listo, Y profe, en esos gracias. horarios de videollamadas podemos hacer cipas adicionales. Bien, obviamente pues no preparo la diapositiva, o bueno, dependiendo, si hay tiempo, si hay tiempo. Si usted me dicen una semana antes, yo la preparo así como la estamos haciendo ahorita. ¿Listo? Claro, excelente, y esa es mi motivación. A mí me encanta enseñar, esa es mi pasión, enseñar e investigar. Entonces, bienvenidos a todas las consultas y lo que le digo, si necesitan ayuda en otra materia, tranquilos, yo les puedo colaborar, siempre y cuando no sea algo de ingeniería industrial, de que sea de electrónica o de telecomunicaciones, les puedo colaborar, pero ya ¿Puedo retirar el celular? Profesor, una pregunta, digamos, con respecto a lo que su merced dice. Aparte de estos cipas de física, su merced realiza cipas, digamos, de otras materias. Pues es que Que yo, los, sí, eso es lo que les estaba digamos, un comentando. ejemplo, que un ejemplo, digamos, su merced mañana tiene cipas de cálculo integral a tal hora. Pero como nosotros no estamos en su grupo, pues obviamente pues no tenemos el conocimiento de ese cipa. ¿Sí? Mm, Eh, pues no, Entonces mi pregunta actualmente, era la siguiente, digamos, sí. dado el caso que su merced tuviera sus cipas, nosotros podríamos participar en ellos también. Claro, o sea, sí, pero pues en este año, lo que les digo, yo soy el director de Math Physics y en Math Physics tocamos temas de cálculo y de matemáticas, por eso se llama Math Physics, matemáticas y física. Entonces, si ustedes requieren un curso, si ustedes requieren ayuda, bienvenidos. Yo ahorita voy a adelantar quincenalmente unos cursos de cálculo, o sea, vamos a empezar desde física uno, desde lo más básico de lo que estamos viendo, hasta física cuántica, relatividad, y eso va a ser cada 15 días. Y cada 15 días se va a desarrollar uno que va a ir desde cálculo diferencial, desde precálculo básicamente, hasta cálculo tensorial, que es el cálculo más avanzado, también cada 15 días. Y así a lo largo del año. Si ustedes quieren participar, bienvenidos muchachos. O sea, por mí no hay ningún problema. Yo les paso el link para que participen y si quieren trabajar en mi semillero de investigación, ahí podemos hablar también. Y ese link su merced no lo pasaría por WhatsApp o por Teams. Por WhatsApp o por Teams, sí, no hay problema. Me acuerdan porque eso sí, a veces la memoria me falla. Entonces, si Muchísimas ahorita gracias. mandas un mensaje al Profesor, WhatsApp. una Señor, pregunta, cuénteme. profesor, una pregunta. Señor. ¿Usted tiene de casualidad, digamos, un link o, digamos, un grupo en Skype o algo? Porque, digamos, de este CIPAS, pues nosotros no estamos en su grupo, no, por lo menos yo no, en física no tengo ningún link de nada, sobre todo en física. Hay grupos con tutores en otras materias, pero en física no. Y pues, me enteré por un grupo de esos que había un CIPAS de física, entonces me agregué ahí, pero si no me había enterado por ese otro grupo de cálculo diferencial, de cálculo integral, perdón. Sí, sí. Entonces, si usted me puede regalar el link o no sé. Sí, pues en realidad yo les voy a compartir el link. Tocaría que me escribieras. O sea, bueno, los que no tienen mi WhatsApp es 305-830-3411. ¿Listo? Ese es mi WhatsApp. Entonces pueden escribirme ahí o si no mi Skype. Es que mi Skype es complicado. Disculpe, profe, Pero y en me hacen una Skype pueden consulta. hacer en búsqueda, perdón, un segundito. En Skype pueden buscar, búsqueme por mi segundo apellido, que es más fácil. Búsqueme en Skype como Freddy Payoma y ahí aparece la misma foto que tengo ahí en una camisa roja. Entonces ahí pueden encontrarme de cualquiera de esas Ok, formas. muchas gracias. Listo. Inge, ¿qué puedo contigo? ¿Tú Señor. podrías regalarnos tus datos ahí en el chat? Tanto tu número celular como el Skype. Listo, sí, señor, claro que sí. Y porfa, ustedes también regálenme sus datos y los tengo también en mi base de datos para estar hablando con ustedes. ¿Listo?
Listo, muchachos, gracias. Me adulan, la verdad, me hacen sentir bien. Profesor, una pregunta, qué pena, pues no sé si le molesta, envío tu contacto de Sky aquí por el chat. Eh, ¿Cómo así? No entendí. O sea, con su permiso para poner su contacto de Sky en el chat. Ah, sí, sí, tranquilo, claro. Bien, entonces sigamos porque la meta de hoy es mirar el ejercicio número 1. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el módulo y dirección del vector A. Porfis, miran los micrófonos y los cierran. Hay un micrófono abierto. Ya, gracias. Listo. Muy amables. Entonces, vamos a mirar ahora esta parte, muchachos. Esta es la parte interesante. Darnos cuenta que pueden existir vectores que no están ubicados en el mismo punto, pero que son exactamente iguales, como este vector A y este vector B. ¿Cómo los vamos a calcular? Bueno, voy a dibujar aquí mi vector A aparte. Y nótese que mi vector A tiene mi componente en X de 4 unidades, o sea, vale 4 unidades mi componente en X. Y miremos que la componente en Y vale 3 unidades. 3 unidades. Entonces tengo mi componente en X y mi componente en Y de esa manera, ubicadas en esa manera. Listo. Entonces, nosotros vamos a calcular en esta parte tanto el módulo como la dirección del vector y demostrar que son exactamente iguales. Entonces recuerden, el módulo es la magnitud del vector, el tamaño del vector, que iría desde aquí hasta acá, este módulo. Recuerden que es con la identidad pitagórica que me dice que es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿Listo? Entonces simplemente apliquemos la solución. Entonces tengo que el vector a es igual a la raíz cuadrada de ax, sería 4 al cuadrado más ay al cuadrado, 3 al cuadrado. Igual que en el ejemplo anterior, sería 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9. Y tendría que la raíz cuadrada de 16 más 9 sería la raíz de 25. Y la raíz de 25 es 5. Ustedes dirán, bueno, ¿y el profe cómo hace para calcular esa raíz? Es rápida. Después, si nos queda tiempo al final, les digo cómo calcular las raíces de una manera eficiente, aproximada, rápida, sin calculadora. Bien, ahora busquemos este vector B. Ah, bueno, me falta la dirección. Vamos a calcular la dirección. La dirección la calculamos de la misma manera. Teta es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Es decir, que el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de mi componente en Y, que sería 3, sobre mi componente en X, que sería 4. Y esto me daría exactamente igual. Vamos a aplicar ya con la calculadora, porque esos arcos son complicados. Entonces sería la tangente a la menos 1 de 3 sobre 4. Y eso en mi calculadora me da 36.86 grados. 36.86 grados. Y aquí tendría mi vector A. ¿Cómo demuestro que el vector B es igual al vector A? Pues resolviendo también para el vector B, el mismo resultado. Entonces, noten una cosita que interesante. Primero vamos a ubicarnos acá de que miren cuántas unidades se traslada mi vector B en X. Empieza desde 3, ¿no? 4 va 1, a 5 van 2, a 6 van 3, a 7 van 4, o sea que van 4 unidades, es decir, que AX es igual a 4. Y para mi componente en Y, vamos a ubicarnos aquí también espacialmente y voy a tener aquí 1, 2 y 3. Es decir, que mi componente AY es igual a 3. Como AX, entonces escribamos mi vector. Mi vector B será igual a AX. Ah, bueno, y aquí queda mi ángulo. AX va a ser, mi vector B va a ser igual. Yo aquí puse A, muchachos. Perdón, aquí sería el vector B porque estamos hablando del vector B. Entonces mi vector B sería Bx en dirección de Y más By en dirección de J. Es decir, Bx vale 4 en dirección de Y más By sería 3 en dirección de J. Y ese sería mi vector B. Analicemos. Arriba, ¿cómo es el vector A? Mi vector A, aquí es AX en dirección de Y más AY en dirección de J. Pero si nosotros miramos el vector A va a ser AX vale 4 unidades en dirección de Y, más mi vector AY vale 3 unidades en dirección de J. Y miren que
4i, 4i, 3j, 3j, determino que mi vector b es exactamente igual a mi vector a. Y con eso culmino mi ejercicio. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Sí, una pregunta, tutor, que buena. Es que antes del resultado final, usted indicó donde dice vector de A igual a 4i más j, ¿no era B? Es que no sé, me perdí ahí, no sé si... Ah, aquí, en ese pedacito. Sí, Ah, sí. no, me di cuenta cuál fue el error, ya, qué pena. Ya, sí, es que aquí había puesto a X y era B, por eso aquí lo taché. Bien, gracias por esa indicación. Bien, muchachos. Entonces, bueno, esa es la misma diapositiva. La repetí. Aquí me dice, a partir de los siguientes vectores, aquí ya vamos a mirar operaciones entre vectores. Suma, resta, multiplicación, suma, resta nomás. Multiplicación entre vectores se conoce como el producto punto y el producto cruz, pero eso lo vemos después. ¿Listo? En la clase de hoy, mi meta no es mirar esa parte. Son las 7:22, así que voy a avanzar un poquito más rápido. Es sencillo en realidad. Entonces vamos a escribir primero mis vectores A, B, C, D y E en la forma cartesiana, es decir, AX en Y más AY en J. Entonces, en este caso sería mi vector A, lo voy a escribir acá en otro pedazo. Bueno, dejémoslo eso ahí porque es que el borrador pone lento el compu. Entonces, voy a poner mi vector A, en realidad es 2i más 3j. Esto lo coloco es para que se acostumbren de la notación. Mi vector B es 4i más 1j. Mi vector C es 3i más 5j. Mi vector D es 2 en i más 3j. Mi vector E es 2i menos 4j. Ahí ya tengo todos mis vectores. Listo. Y vamos a realizar las operaciones R1, R2, V y F. Entonces la primera dice R1 será igual a mi vector A más mi vector B. Entonces recuerden que nosotros vamos a sumar lo que es igual. Entonces vamos, lo que es con I lo sumamos, lo que es con J lo sumamos. Entonces hay dos formas. Hay una forma muy sencilla y es hacer como nosotros aprendimos a sumar. 3 más 5 igual a 8. Vamos a escribir los vectores de esa manera. Entonces, bueno, esto no le paren bolas. Entonces solo lo voy a dejar una nubecita para mirar cómo es que voy a escribir esa notación. Bien, entonces me dice, el vector A, mi vector A es 2i más 3j. Mi vector B es 4i más 1j. Y aquí sería mi vector resultante, mi resultado R1. Entonces me dice, haga R1 igual a A más B. Entonces sería A más B. Entonces vamos a sumarlo. 2 más 4, 8i. 3 más 1, 4. Más 4j. ¿Listo? Ahí ya tengo la suma de los vectores. 2 más 4 no sería 6. ¡Ay, güey madre! Estoy borracho. Sí, señor, tiene razón. Hizo 2 por 4. Hice 2 por 4, sí, señor. La costumbre es 2 más 4, 6. Gracias por esa indicación. A veces La cáscara. la cáscara. Bien. Sigamos ahora con el vector R2. Sí, yo a veces me suelo confundir con bobaditas. A veces se me olvida escribir un 0, a veces multiplico. Entonces, gracias por estar pendiente. Eso, todos somos humanos y todos nos pasa eso. Entonces, vamos a mirar R2. R2 es igual al vector C más el vector D. Entonces, vamos a escribir. ¿El vector C quién es? 3i más 5j. Y el vector D es 2i más 3j. Sumándolos me quedaría 3 más 2, 5, más 5 más 3, 8. 5i más 8j. Listo, ya es el segundo ejercicio. Si ven lo fácil que es trabajar con vectores, y ese termina siendo el coco. Es que hay profesores que a veces complican un poquito la vida al estudiante, pues por verse más intelectuales, pero en realidad esto es sencillo, Entonces vamos con el término 3. Me dice que el término 3 es el vector v
es igual al vector B menos D. ¿B quién es? 4i más 1j. Y el vector D es 2i más 3j. Ahora pilas porque aquí es una resta, ¿no? Aquí es una resta. Entonces mi vector resultante, que es v, será igual. 4 menos 2 me da 2 en dirección de i. 1 menos 3, pilas acá, porque es 1 menos 3, ¿no? Es 1 menos 3. 1 menos 3, ¿cómo lo opero? Porque a veces ustedes suelen confundirse, no hay problema, uno está aprendiendo. Entonces uno escribe aquí 3 menos 1. 3 menos 1 a nosotros nos da 2. Pero como está escrito al revés, es el mismo resultado, pero negativo. Entonces me daría aquí menos 2 en j. ¿Listo? Esa sería mi resta. Y vamos con con la cuarta operación que me dice que mi vector f es igual a más b menos c. Entonces escribimos mi vector a es 2i más 3j. Mi vector b será igual a 4i más 1j. Y mi vector c, que lo voy a dejar ahí. Primero nosotros realicemos de a dos operaciones siempre porque solemos confundirnos. Entonces yo primero voy a resolver a más b, ¿listo? Entonces, ¿qué es una suma? A más b. Entonces 2 más 4, que no me pase lo de ahorita, 6i, más 3 más 1 es igual a 4j. Ese sería mi primer resultado. A ese resultado le voy a restar el vector c. Entonces menos c. Ahora sí aquí, menos el vector c. ¿Y mi vector c quién es? 3i más 5j. Entonces sería 3i más 5j. Entonces, como es una resta, sería 6 menos 3, 3i, porque el mayor es positivo, es más grande que el otro, más, bueno, vamos a mirar ahorita el signo, 4 menos 5 me va a dar menos 1, j. Por lo que les dije acá, uno resta normal, 5 menos 4 me da 1, pero tengamos en cuenta quién es el menor. El que esté arriba menor, pues me va a definir el signo. Y ya, ese sería mi vector f. Esas son las operaciones básicas entre vectores que vamos a empezar a trabajar. Me perdonarán por esta parte, voy a saltarme aquí y vamos a mirar, bueno, les iba a explicar un poquito sobre el movimiento parabólico, pero vamos a profundizar en ello en la siguiente sesión. Pero entonces, para la actividad que necesitan ustedes desarrollar, ustedes dentro de la guía de física general de la unidad 1, ustedes tienen un texto, ese texto toca leerlo. Yo me tomé el atrevimiento de tomar lo más relevante, el movimiento parabólico. Mire que el movimiento parabólico está basado entre vectores, muchos vectores, donde voy a tener algo que es el alcance horizontal, que generalmente lo representamos con la letra R, que es la distancia desde el punto de lanzamiento hasta el punto final. Y la altura máxima es hasta donde sube la partícula, y en el momento en donde ya empieza a descender, es la altura máxima. ¿Listo? Y empieza aquí a descender. ¿Listo? Y esas son las ecuaciones que nosotros utilizamos generalmente. Como les digo, esto no se preocupen, vamos a profundizar en ello la siguiente sesión, es decir, la sesión de hoy en 8, en este mismo horario. En este mismo horario vamos a profundizar en ello y vamos a trabajar sobre lo que me importa que trabajemos el día de hoy, que es el ejercicio de la unidad 1, número 1. Bien, este es nuestro ejercicio. Entonces les voy a explicar. Si quieren, de pronto si a ustedes les gusta preparar las clases, diseñarlas, o les invito a que descarguen este software, se llama, ese es un OpenBoard, aquí está apareciendo un nombre, OpenBoard. Es libre, es gratuito, pueden hacer sus presentaciones de PowerPoint, pueden exponerlas de esa manera, pues yo tengo una tablet graficadora, pero con el mouse funciona perfecto. Y es una muy buena herramienta y exporta también en PDF. Y todas las ideas y todo lo que queda lo exporta en PDF, lo que no hace PowerPoint o lo que no hace otro programa. Entonces ahí se los comento para que también le digan a sus profesores
que si no les gusta que ellos utilicen las presentaciones de PowerPoint, pues invítenlos a realizar a que manejen un software libre. Bien, muchachos, entonces miremos aquí esta parte. Ese es nuestro primer ejercicio. Lo voy a aumentar una gotica. Aquí vamos a leer y vamos a estar pasando. Entonces dice, descripción del proceso del uso del simulador. Ejercicio número 1. Dice, ingrese al simulador haciendo clic en el siguiente enlace. Entonces ustedes solo simplemente tienen que hacer clic ahí y les va a cargar esta ventana de acá. ¿Sí? De las 4 ventanas, seleccione la ventana laboratorio. Entonces vamos a seleccionar nosotros la ventana laboratorio. Laboratorio. Listo. Entonces nos abre este cañón. Bien. Bueno, y verificar que no esté seleccionada la resistencia del aire. Entonces voy a ampliar esto para que lo vean mejor. Aquí perdonen porque de pronto los voy a emborrachar un poquito yendo de un lado a otro, pero es bueno. Entonces nos dice, mire, notemos que no esté seleccionada la resistencia del aire. Efectivamente aquí no está seleccionada la resistencia del aire. Está por acá. Ahí que se hizo mi... Ahí se bloqueó. Muchachos. Sí, señor. Se me bloqueó. Se me bloqueó el computador. Por ahí tiene que aparecer. Profe, Señor. ¿podría indicarnos qué parte es la que toca poner en el video? Permíteme un segundo, hago una cosa. Está que se bloquea. Pero un momentico, permítame un segundito primero. No quiero que se dañe el video. Es que ese simulador siempre... Listo, ya. Ahora sí, ¿qué me decías? ¿Puedes volverme a hacer la pregunta? Que si podemos ir a la parte que nos toca ahí, grabar, la que nos toca poner el video. ¿Que nos toca grabar? Al punto 1, lo que nos toca grabar. Ok. Precisamente lo mismo que vamos a hacer acá. Lo mismo que vamos a hacer acá. Bueno, parece que el simulador acá no sirvió. Voy a eliminar esto. Permítanme un segundo, ya les explico. Tal cual como yo les voy a indicar y como lo voy a resolver, es como ustedes tienen que grabar el video, ¿listo? Tal cual como lo voy a hacer yo. Igual pues ustedes no se preocupen, el que se las va a calificar soy yo. Entonces, lo que yo digo es porque debe ser así. Algunos profesores piden algunas rúbricas, pero pues si lo hacen bien hecho, respetando los tiempos, mostrando su rostro y su número de identificación y su identificación al inicio, pues no hay ningún problema, que son las rúbricas necesarias, ¿no? Bien, creo que era acá en Interactive. Aplicaciones web, ahora sí. Bueno. Entonces rápidamente voy a explicarles cómo tienen que hacer el video, ya que es la pregunta número 1. Pues los pasos a seguir, pues ustedes van leyendo, entonces, para no estar moviéndome de un lugar a otro, entonces miren, toca seleccionar una gravedad de 9.81 metros por segundo, una altura de 0 metros, un ángulo de 45 grados. Tenemos que, dependiendo, variar la rapidez, dependiendo de nuestro último dígito, en el caso mío es 5, que determina mi cédula, entonces de 5 metros por segundo a 15 metros por segundo a 20 metros por segundo. Con el control determinar la altura máxima en el alcance total y completar la tabla 2 del literal A. Después seleccionar los siguientes valores, 9.81, altura 0, velocidad inicial de 10 metros por segundo, realizar lanzamiento para todos esos valores. Con el control determina la altura máxima en el alcance horizontal y complete la tabla 2. Entonces miren que en realidad es la misma actividad 3 veces. Entonces yo solo voy a explicar cómo se llenaría una de esas tablas. Aquí tengo mis tablitas, entonces
Nos vamos acá, apenas abramos el simulador de PET. Entonces nosotros nos vamos acá al laboratorio. Listo. Entonces, nos dice, vamos a que esté en 0 metros por segundo. Aquí está en 0 metros, perdón, aquí está en 0 metros ubicado el cañón. Ahí está bien. Nos dice que la gravedad tiene que estar en 9.81. La gravedad está en 9.81. Nos dice que la resistencia del aire debe que estar desactivada. Está desactivada. Vamos a elegir la bola de cañón. Y lo importante es que este ángulo, miren que está en 80 grados. Y una de las cositas que nos piden, voy a ampliar un poquito para que vean mejor. Una de las cosas que nos piden es que esté a 45 grados. Entonces, simplemente vamos a moverlo acá a 45 grados. ¿Listo? Denle lento para que puedan observar el movimiento. La rapidez decía 1 por el hashtag, ¿no? En metros sobre segundo. Mi hashtag, que es mi último, el símbolo numeral, es 5, entonces para mí sería 15 metros por segundo la rapidez. Para uno de los casos, creo que era primero 5, después 15 y después 25. Voy a poner para el primer caso, para no perdernos. Listo. Le doy play. Entonces miremos cuál es el desplazamiento. Claro, aquí nos resulta súper chiquito, súper chiquito. ¿Por qué? Esto ya es un error del simulador. Entonces, si ustedes quieren y si se les ve muy, 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 muy pequeñito así, vamos a aumentarle acá, no, el diámetro no hay necesidad, la gravedad no. Rapidez. Ángulo, altura, listo, es que la altura. A ver. Esto vamos a darle normal. A ver otra vez. Sí. Entonces vamos a poner un ejemplo. Uy, mucho. Vamos a poner un ejemplo en 12, a ver. Listo, eso, ahí en 12 se ve. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Primero, vamos a coger aquí esta cosita, que es el indicador. Recuerden que yo les dije que la altura máxima es donde llega y empieza a descender. Nos ubicamos aquí en la mitad y nos va a dar valores de tiempo, de distancia y de altura. Con esos valores, nosotros nos vamos a desplazar y vamos a empezar a llenar nuestra tablita. Entonces, la velocidad que le aplicamos para este caso es 12. Lo puse 12 para que lo vieran. Entonces aquí ponemos aquí la velocidad de 12 metros por segundo. La altura máxima, miremos a ver qué nos arrojó ahí. Nos arrojó que la altura máxima es de 3.67 metros. Entonces aquí la velocidad máxima es de, seleccione el puntero, de 3.67 metros. Y el alcance horizontal es exactamente igual. Pero lo que vamos a hacer es desplazar nuestra cosita, nuestro cuadrito. Este cuadrito. No, pero no me lo mueva tú. Acá. Hasta el final, que es el alcance máximo. Y nos dice la distancia horizontal máxima, 14.68 metros. Entonces aquí lo dejamos. Yo fue una pregunta, ¿eso quiere decir que sí o sí tiene que llegar ahí hasta el circulito rojo? O sea, No. digamos que ahí, ¿no? No, es que lo que te decía, es que como mi número de identificación es en 5, entonces se veía muy chiquito para el ejemplo. ¿Sí? Ok, entonces es donde llegue y no llegue directamente al... Ajá, sí, no interesa, eso no interesa para nada. De acuerdo, ya. Bien, y el resto pues es ir variando las cositas, muchachos. Entonces acá ustedes envían a variar el ángulo, ahí pues les van a decir que en el B varía el ángulo pues para su hashtag, su último número de documento. Entonces en el caso para mí sería 35 grados, 45, 55, ¿vale? Y empezar a determinar qué relación tiene cada uno de esos. Entonces voy a variar el ángulo. Entonces en este caso pues tengo un dato de 45, un ángulo de 45 grados. La altura máxima, bueno, el mismo dato que me dio arriba, que me dio 3.67 metros.
y el alcance horizontal 14.87. Entonces ustedes empiezan a variar los ángulos dependiendo de su hashtag. Entonces en el caso mío voy a variar mi hashtag. Como lo que decía la compañera, pues no es necesario que tenga que ir a la meta. Entonces dentro de mi hashtag voy a decir que, bueno, como termina en 5, voy a moverme a 15 metros por segundo. Y digo hasta ahí. Entonces vamos a coger acá. Y, bueno, la distancia horizontal, bueno, aquí es la mitad, ¿no? La altura me dio 5.73. Entonces, bueno, entonces voy a poner aquí en mi tablita con un ángulo de 45 grados también. Es decir, para el caso del ejemplo 1, pero con una velocidad de 15. Con una velocidad de 15 metros por segundo. Me dio 5.73 metros. Y un alcance horizontal. Un alcance horizontal de 22.94. Entonces hagamos otro. ¿Qué hice? Bueno, 22.94. No se vaya a bloquear. Ahí. Se bloqueó. No hay. 2.94 metros. De la misma manera hacemos con cada uno de los datos. Entonces miren que es muy sencillo desarrollar toda la tabla. Porque en el primero varían en la velocidad, en el segundo varían el ángulo y en el tercero varía la gravedad. Bueno, para que no tengamos problemas, muchachos, pues ustedes no necesariamente se guíen por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, por el 7. Varían los ángulos, pero teniendo en cuenta su último dígito. Es decir, de pronto si ustedes cuando varían el ángulo, para mí el caso sería 35 grados, 45 grados, 55 grados, 65 grados, 75 grados, 85 grados. De pronto en uno de esos datos les dio así una cosita así y en otro les da así. Bueno, no hay problema. Ustedes me dicen, profe, yo escogí aquí otro ángulo porque es que era muy cortico y me da un alcance horizontal muy pequeño. Aquí la gravedad, el control de gravedad, pues variarlo, entonces lo mismo acá. Entonces en el primer caso 5 metros por segundo, aquí sería 15 metros por segundo cuadrado y 20 metros por segundo cuadrado, que sería simplemente hacer el mismo proceso, pero entonces cambiando para el caso de aquí cambiando la gravedad. Aquí llega hasta 20, entonces en el caso mío sería 15. Le doy play y miro cómo es el desplazamiento. Obviamente manteniendo un ángulo. Aquí sería un ángulo constante 45 para esa tabla. Y así empezamos a rellenar todo eso. Entonces es muy fácil. En realidad ese primer punto es muy fácil. Bien, entonces, pues eso sería todo, muchachos. Conclusiones. Las magnitudes escalares se representan por números, cantidades. Y los vectores, otra vez, señor. Devolvemos un poquito a la diapositiva. Hay unas preguntas. Sí, yo vi que la primera decía qué relación tienen. Si puede volver la diapositiva. Permíteme, le pongo aquí las tildes. Es que lo único feo de esto es que no pone tildes. Y si uno le pone tildes queda así. Bien, ya voy. Previous. Sí, en la parte de arriba, digamos en la primera tabla del primer ejercicio A. Ajá. Más arriba. ¿Aquí? Dice, ¿qué relación existe entre el valor de la velocidad, el valor de la altura máxima y el alcance máximo? Justifique su respuesta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Que la responda? Pues, ¿cómo se colocaría ahí? O sea, colocamos, escribimos lo que nosotros pensamos, o hay una forma de hacerlo como calculando algún tipo de suma, resto. Bueno, entonces, por ejemplo, mira, aquí en este caso pasamos de 12 metros por segundo a 15 metros por segundo. ¿Qué pasó con la altura máxima? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Listo. ¿Y el alcance horizontal aumentó o disminuyó? Aumentó. Listo. Entonces, ¿qué relación existe entre el valor de la velocidad y el valor de la altura máxima y el alcance máximo? Que mayor velocidad y mayor altura y mayor alcance. Exacto. Mayor altura y mayor alcance. Excelente. Listo, profe, gracias.
Y así con las demás. ¿Qué relación existe entre el valor del ángulo y el valor de la altura máxima y el alcance máximo? Entonces, lo ¿Y la mismo. justificación cómo sería? Igual, entonces, pues no lo voy a hacer porque deben ustedes hacerlo. Entonces, por lo menos ustedes empiezan aquí, varían los ángulos, entonces empiezan a tomar ángulos de 15, 25, 35, 45, 55, 65. La altura máxima, pues bueno, digamos que aquí nos dio 367. Para un ángulo de 25 puede ser un poquito más grande, para un ángulo de 35 un poquito más grande, para un ángulo de 45 un poquito más grande, para 55 un poquito más grande, mucho más grande, y para 25 mucho, mucho más grande, la altura máxima. Pero el alcance horizontal, al contrario, es un poquito más pequeño, mucho más pequeño, y así sucesivamente. ¿Qué pueden concluir de esa parte? Pues bueno, no me lo respondan, porque yo creo que ya algunos lo definieron. Entonces, guárdense en eso. ¿Listo? Para sus compañeros, piensen acá. Entonces, básicamente, al aumentar el ángulo, miren lo que va con la altura máxima y miren lo que va con el alcance máximo. La idea es que lo hagan ustedes. Y con la gravedad es la misma justificación. Miren a ver qué ocurre al estar variando los valores de gravedad. Y como les digo, si les respondo, ya les respondí la primera pregunta, básicamente. Entonces, pues la idea es que la B y la C la completen bien ustedes. ¿Listo? Cualquier, Sí, señor, muchas gracias. cualquier cosa me pueden preguntar. Y bueno, eh, las magnitudes escalares se representan por números, cantidades y los vectores a través de su magnitud y dirección. Todo vector se representa a través del teorema de Pitágoras. Eso vimos, ¿no? Y en el simulador de PET Colorado, para el ejemplo de movimiento parabólico, es necesario predefinir los valores iniciales, que es lo que hicimos, para un óptimo desarrollo del ejercicio número 1. Les invito a que revisen la bibliografía que aquí les presento, que es la bibliografía que generalmente yo utilizo, que es el libro de C.R. Szymanski. También utilizo el libro de Alonso Fin, ese es muy bueno, para este caso no lo utilizo. Los simuladores de PET Colorado y los recursos digitales que tiene el curso de Física General. ¿Listo, muchachos? Pues muchas gracias por su atención. Ese es el CIPAS. Les agradezco su asistencia. Del resto, pues, Muchas gracias, ingeniero, muy amable. con gusto, pues. Muchísimas gracias. Entonces, antes de que se desconecten, muchachos, esperen un segundo. Esperen. Muchas gracias. Y ahora para la otra webconferencia. Esperemos un segundo, muchachos. Esperemos un segundo, que es algo importante. Voy a revisar. Aquí todos me compartieron. Necesito que todo el mundo, por favor, todo el mundo aquí por el chat, me comparta su nombre completo. Recuerda que esto tiene una asistencia, muchachos. Entonces, necesito su nombre completo aquí en el chat, su grupo, y pues bueno, no importa si pertenecen a otro programa, para nada afectan, pero entonces me lo ponen ahí específico. Así como acaba de hacer Juan Manuel. Eso, Juan Manuel Rojas González, grupo 144, creo que puso ahí. Excelente, así Natalia. Y el que vaya copiando puede irse retirando. ¿Listo, muchachos? Porfa, que ese es el control que yo necesito para que justifique mi pago. Mentiras, es un chiste. Bueno, pero sí es la verdad. Muchas gracias, profe. No, con el mayor de los gustos, con el mayor de los placeres, muchachos. Como les digo, este es mi trabajo. Y para ustedes estoy. ¿Listo? Listo, gracias Adriana, gracias Camilo. Entonces pueden irse desconectando. Este video va a quedar en YouTube. La circulación de la cabeza. Ni siquiera no es la que de la cabeza, una camisa así bien. Recuerden que esa asistencia la tenemos que subir. Voy a silenciar a alguien. Muchas gracias, muy buena noche. Vale, igualmente, que esté muy bien. Muchas bendiciones, chao. Igualmente, chao. Gracias, profesor. Vale, con gusto. Vale, Johan Mauricio, no hay problema.
Profe, o sea que eso es bueno para el billar. Señor. Que si es bueno para el billar. Para el- No, ese no es un guante de billar. Es que estas son las tabletas gráficas, es que es una tableta graficadora, ¿sí? Y esa tableta graficadora, Ah, para que yo no pensé se que están dando pegue, clases. pues bueno, todo físico tiene que ser bueno para el billar. Eso es dinámica de movimiento. Eso lo vamos a ver. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, un placer Compañeros, que completo. descansen, tengan buena noche. Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias, hasta mañana, ingenieros, a todos los compañeros, muchas gracias. Hasta luego. Vale, que estés muy bien. Hasta luego. Listo, Carolina Borges. Bien. El Kinar Legal Business Navarrete.